Los cambios históricos suelen tener explicaciones múltiples, debido a las transformaciones culturales, a las revoluciones políticas e incluso a la situación internacional. Sin embargo, hay un factor clave que emerge cada cierto tiempo y que tiene particular relevancia. Es la irrupción de una nueva generación en el espacio público, una de cuyas características puede ser querer dejar atrás el mundo heredado por los antepasados. Así lo analiza el filósofo español José Ortega y Gasset en uno de sus libros, En torno a Galileo, cuando trata el tema de las generaciones, a las que define como el conjunto de los que son coetáneos en un círculo de actual convivencia. Esto implica dos cosas. Primero, que toda generación tiene una dimensión en el tiempo histórico, es decir, en la melodía de las generaciones humanas viene justamente después de otra. Y segundo, que tiene también una dimensión en el espacio. En otra parte de su texto, Ortega y Gasset se refiere a la crisis como una forma peculiar de cambio histórico. Se produce cuando cambia algo en nuestro mundo o cuando cambia el mundo. Esto último es lo que se daría en cada generación, a juicio del filósofo español. Podríamos decir que eso fue lo que ocurrió en buena medida en la década de 1930 en Chile, esa fascinante etapa de nuestra historia que vale la pena conocer y comprender mejor. Sin perjuicio de ello, es necesario hacer al menos dos prevenciones. La primera es que en el mundo entre guerras existió una vocación por el cambio en diversos continentes, no fue exclusivamente chileno. Hubo también sociedades que dejaron atrás ciertas costumbres y valores, también imperios y formas de organización que se habían extendido por décadas e incluso siglos. La segunda es que, en el caso estrictamente nacional, ya en la década de 1920 se podían advertir algunas tendencias que mostraban la ruptura generacional como una posibilidad no solo factible, sino incluso necesaria y deseable. En la práctica, existía un deseo manifestado por sectores relevantes de la sociedad de romper con el parlamentarismo, que consideraban decadente, y con la oligarquía que había dominado en Chile y en la vida política nacional desde la Guerra Civil de 1891 hasta 1925. Era un deseo y una vocación de vivir un cambio de época. Eso fue lo que mostró, por ejemplo, Vicente Huidobro en su célebre y belicoso Balance Patriótico de 1925, que podría considerarse no solo un manifiesto político, sino también generacional. Esto es lo que decía el célebre poeta chileno. Entre la vieja y la nueva generación, la lucha va a empeñarse sin cuartel. Entre los hombres de ayer sin más ideales que el vientre y el bolsillo, y la juventud que se levanta pidiendo a gritos un Chile nuevo y grande, no hay tregua posible. Que los viejos se vayan a sus casas. No quieren que un día los jóvenes los echen al cementerio. Todo lo grande que se ha hecho en América, y sobre todo en Chile, lo han hecho los jóvenes. Así es que pueden reírse de la juventud. Bolívar actuó a los 29 años, Carrera a los 22, O'Higgins a los 34 y Portales a los 36. Que se vayan los viejos y que venga juventud limpia y fuerte, con los ojos iluminados de entusiasmo y esperanza. Por cierto, no se trata exclusivamente de un asunto de edad, sino también de ideas. No hay solo años gastados, sino también una época que se suponía había llegado a su fin. No se puede dejar de lado al analizar estas palabras, considerar el carácter, el espíritu de Huidobro, pero sin duda también reflejan el símbolo creciente del tiempo histórico que nace frente a otro que va muriendo lenta o dramáticamente. La década de 1930 marcó quiebres en diversos planos. Chile pasó del parlamentarismo de más de 3 décadas a un nuevo régimen presidencial. Las preocupaciones fundamentalmente políticas dieron paso a intereses económicos y sociales. El Chile del salitre vio nacer otro que buscaba nuevas vías para su desarrollo y ciertamente también nuevos ingresos económicos. Los partidos del siglo XIX tuvieron que ver emerger un conjunto de formaciones políticas nuevas que serían las que dominarían Chile en las décadas siguientes. Por otra parte, la década de 1930 también vio formarse una nueva generación en los más distintos ámbitos que marcaron la vida política, social, religiosa y militar de Chile en las décadas de 1930 a 1940.
70 e incluso después. Algunos nombres pueden ilustrar bastante bien esta nueva realidad. Los falangistas Bernardo Leyton, Eduardo Frei Montalva y Radomiro Tomic. Los socialistas Raúl Ampuero y Salvador Allende. Sacerdotes como Alberto Hurtado, Valdo Lir y Manuel Larraín. Los comunistas Volodya Teltelboim y Luis Corbalán. Los historiadores Jaime Izaguirre y Mario Góngora. Los filósofos Clarence Finlayson y Jorge Milla. Escritores como Braulio Arenas, Roque Esteban Escarpa, Miguel Serrano, Eduardo Anguita. Además de figuras como Eduardo Cruzcoque y Jorge Prat Echaurren. En esa década también hubo 3 jóvenes, muy jóvenes, que ingresaron al ejército de Chile. René Schneider, Carlos Prats y Augusto Pinochet. Los 3 llegaron a comandantes en jefe del ejército, pero esa es otra historia, que vale la pena conocer por su génesis, desarrollo y término. Lo veremos en algún momento. Eduardo Frei Montalva, joven conservador y falangista, resumió muy bien el espíritu de la nueva generación, precisamente en su discurso de fundación del Movimiento Nacional de la Juventud Conservadora, que se realizó en octubre de 1935. La juventud del partido, la falange del futuro, señaló Frei, ha exigido un nuevo orden de cosas, ha señalado líneas esenciales de lo que entiende por orden nuevo y ha proclamado, a pesar de los timoratos, que ella quiere una revolución, porque ella aspira y trabaja por un sistema diferente, que no acepta injusticias, que está dispuesta a luchar por imponer su idea, que ha emprendido una gran jornada y que nadie ni nada podrá detenerla, y que ni la fuerza de los de arriba ni los de abajo la atemoriza, porque ella sabe lo que quiere y es capaz de resaltar su querer, señaló Frei en un documento que reprodujo el Diario Ilustrado del Partido Conservador. En 1937, el joven y brillante Mario Góngora, entonces no cumplía todavía los 22 años, sostenía que no serían los defensores de la posición política y espiritual de la generación anterior, sino que desarrollarían su propio proyecto para la creación de un orden nuevo. Así se llamaba el discurso, bases espirituales de un orden nuevo. Para renovar el presente, decía Góngora, para renovar el presente de Chile, debemos pues comenzar por comprender la necesidad de ser rebeldes y por actuar luego según la más grande sinceridad. La defección de este deber de sinceridad sería el suicidio espiritual de nuestra generación, la declaración de nuestra impotencia para vivir verdadera y personalmente la inmersión en lo estático, en lo habitual, en la muerte. Lo mismo se puede decir de otras formaciones. Es evidente que el socialismo tenía raíces en el siglo XIX, pero el partido que lleva ese nombre representó también un quiebre. Buscaba terminar con el régimen de producción capitalista para llegar a la producción socializada, continuando la línea, con diferencias por cierto, instalada por el Partido Comunista desde la década anterior. La Iglesia Católica también vio desarrollarse en su seno un importante movimiento que se podría catalogar, aunque no exclusivamente, como social cristiano, en el que participaron sacerdotes y laicos, que quisieron profundizar y hacer viables los principios de la doctrina social de la Iglesia y las encíclicas papales, en un contexto donde la pugna entre comunismo, el liberalismo y el fascismo parecían dominar la escena mundial, particularmente europea. En buena medida, dicha tendencia eclesial se volvería dominante en las décadas siguientes, con profundizaciones primero y luego con transformaciones en la década de 1960. El cambio generacional excede largamente los temas políticos o religiosos, como ha señalado el historiador Mario Góngora en sus notables reflexiones sobre tradición y tradicionalismo en la historia de Chile, publicado en la revista universitaria, una gran revista, dicho sea de paso. La generación intelectual que se formó hacia 1931 y 1945 se sintió en total ruptura con la generación anterior y por tanto con la herencia decimonónica, bebiendo con ansiedad el tiempo contemporáneamente vivido en Europa, particularmente en Francia, España y Alemania. Es un caso interesante de brecha en la continuidad de la conciencia histórica, digna de ser estudiada como tal, no solamente en el pensamiento político y religioso e histórico, sino también en la poesía y el arte, concluía el historiador Mario Góngora. Como telón de fondo de este escenario de rebeldía juvenil y de vocación generacional,
se puede apreciar una profunda conciencia de crisis que se manifestaba en la lucha contra los totalitarismos, la decadencia de la democracia o el colapso económico de 1929 de carácter mundial. A ello se sumaban fenómenos como la irrupción de las masas, los fracasos políticos de diferentes gobiernos, no solo en Chile, también en Europa. En definitiva, existía la sensación de un mundo que vivía su ocaso, frente a la esperanza que se levantaba con fórmulas diversas y sin que estuviera claro quién obtendría la victoria. Después de todo, la historia enseña, y le enseñaría también a esta generación de 1930, que los quiebres generacionales son mucho más difíciles de procesar de lo que presumen los nuevos actores, que las construcciones generacionales son más difíciles y lejanas de lo que supone la retórica voluntarista de los líderes juveniles, y que la experiencia muchas veces viene a resolver algunos problemas vigentes en forma práctica, si bien menos drástica y emotiva de lo que esperaban las nuevas generaciones. En los hechos, sí existió una ruptura generacional en la década de 1930, aunque las influencias no se limitaron a la edad de los nuevos políticos, intelectuales, artistas o sacerdotes, sino que también hubo ideas extranjeras, un mundo cambiante y el peso crudo, pero inevitable, de la realidad social. Nos vemos. Muchas gracias.